Feliz noche para muchos de ustedes, feliz tarde para otros. Me encanta tener tantos países reunidos, muy atentos de verdad. Felicitaciones por la gran participación que hemos tenido y cómo se han mantenido. Muy interesados en todas las ponencias. Mañana continuamos. Venimos con temas extraordinarios y unos ponentes de lujo como han sido los del día de hoy. El siguiente ponente es nuestro director ejecutivo de CECEFA Acacia, Pedro Montoya Gavidia. Director ejecutivo de CECEFA Acacia, consultor de la empresa HPC, especialista en análisis de situación, investigador y analista de procesos de crímenes transnacionales. Se ha desempeñado en cargos de dirección y gerencia durante más de 30 años, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, lo que le ha permitido tener una visión integral de las organizaciones, entre otras cosas. Con ustedes, sin más que hacer referencia, los voy a dejar con el señor Pedro Montoya con el tema variables delictivas migrantes, caracterización de los tipos penales generados por individualidades dentro de procesos migratorios. Con ustedes, Pedro Montoya Gavidia. Muchas gracias, Uri. Para mí es realmente muy interesante estar compartiendo acá en este congreso, donde vamos a poder referirnos a algunos aspectos que son de particular importancia relacionados con los migrantes, las situaciones que suelen presentarse en el caso de los migrantes y las particularidades de delitos que se generan por parte de, afortunadamente, un minúsculo grupo de ellos, ¿no? El tema, entonces, que vamos a tratar el día de hoy es variables delictivas migrantes, caracterización de los tipos penales generados por individualidades dentro de los procesos migratorios. ¿Ok? La relación entre la inmigración y la delincuencia es uno de los temas más controvertidos en la sociedad contemporánea. Inclusive se ha venido especulando desde hace algún tiempo de manera constante cómo en algunos estados hay una queja generalizada referente a la situación que sienten algunos estados que se les ha venido presentando con relación a las migraciones. Y además el manejo que han venido haciendo los medios de comunicación cuando entendiendo que las situaciones delictivas en sus países han aumentado o han variado en cuanto a comportamiento delictivo y hacen mención de que, bueno, que esa variable tiene que ver, entre otras cosas, con una situación que tiene que ver con los movimientos migratorios en sus países. Eso no deja de ser cierto en ciertos aspectos, mas no es determinante. La forma en la cual se ha venido analizando ese problema por parte de los medios y por parte de algunas personalidades en algunos estados tiende a ser un poco exagerada en este sentido. Siempre es un porcentaje muchísimo menor, muy pequeño, de ciudadanos de un país determinado que incurren en situaciones de delitos una vez que llegan, que salen de su país de origen y llegan a los países a los cuales se van trasladando por distintas razones. Las últimas olas migratorias probablemente tendrán un impacto más importante sobre la sociedad que cualquier otra cuestión social. Esto motivado su participación en acciones delictivas, tal como estamos hablando. Han habido movimientos migratorios en distintas partes del planeta por distintos motivos. Ha ocurrido en Oriente Medio, ha ocurrido en la América, ha ocurrido en varios lugares del mundo. Y sabemos que se deben, que el origen de ello es, entre otras cosas, razones de tipo político, situaciones difíciles en sus países, que han obligado a los ciudadanos de esos países a tener que, muchas veces en contra de su voluntad, tener que emigrar, dejar todas sus cosas en sus países y salir a buscar entonces oportunidades en otros países donde piensan que pueden realmente llegar a tener un tipo de vida
más adecuada, más sosegada, las posibilidades de poder desarrollarse, poder triunfar, mayor seguridad para sus grupos familiares. Algunos países han abierto las puertas a estos grupos migrantes y eso ha dado como consecuencia grandes desplazamientos de grupos humanos que han llegado a esos países. En algunos casos, la recepción ha sido muy positiva por parte de sus pobladores. En otros, tal vez no tanto, pero lo que sí es cierto es de que este impacto que se genera, pues trae ciertas consecuencias dentro de esos estados. La delincuencia se aprovecha de esta situación y dentro de estos inmensos grupos de migrantes que salen de unos países a otros, ellos se han colocado allí y han pasado al principio desapercibidos por las autoridades de los países receptores y han logrado entonces penetrar a estos países. Algunos lo han hecho por cuenta propia, otros lo han hecho organizadamente, estableciendo previamente contacto con delincuentes de esos países a los cuales se dirigen y llegando a convertirse en un verdadero problema a nivel policial y a nivel social en esos países. Cada país tiene un comportamiento de sus grupos de delincuentes. Los cuerpos policiales están acostumbrados y trabajan en función de ese comportamiento que encuentran dentro de las poblaciones que generan situaciones de delito y de la noche a la mañana se encuentran sorprendidos cuando a través de los grupos migratorios llegan delincuentes con otros usos, perfeccionando otro tipo de delitos o generando delitos que hasta ese momento no existían en estos países. Total que las olas migratorias, bueno, todos sabemos, llevan distintos tipos de migrantes. Entre estos migrantes, pues hay gente que es gente muy capaz, gente que son profesionales, son técnicos, son comerciantes, son ciudadanos ejemplares, pero que por las situaciones en las que hablamos tuvieron que emigrar en un momento determinado. Personas que contribuyen inclusive con el desarrollo de los países a los cuales llegan, pero la situación que nos atañe en cuanto al tema que estamos tratando tiene que ver con las variables delictivas dentro de estos grupos de migrantes y el impacto que se genera en la sociedad. Hay varios tipos de delitos a los cuales en los cuales nos encontramos con este tipo de personas, con este tipo de migrantes. Uno de ellos, y tal vez el más común, es el relacionado con el hurto, entendiendo como hurto la desaparición misteriosa de un objeto. Muchas de estas personas que vienen con un tipo, o sea, los que se dedican a este tipo de situaciones, que son catalogados como delincuentes migrantes o como migrantes delincuentes, llegan y ocupan distintos trabajos o distintas actividades dentro de las sociedades de los países a los cuales se han desplazado y piensan que por el hecho de no ser personas muy conocidas dentro de estos estados, dentro de estos países, pues podrían no ser identificadas algunos usos delictivos que ya traían de su país de origen. Son personas entonces que entran a trabajar en distintos comercios, entran a trabajar en un restaurante, o en una casa de familia, o en una empresa. Y bueno, al principio pues van resolviendo ellos sus problemas de tipo económico, pero posteriormente, una vez que observan el entorno, se percatan de que es posible que puedan ejecutar algunas acciones en las cuales pueden apoderarse de ciertos objetos, apoderarse de ciertos bienes sin que se note realmente quién está cometiendo este tipo de acciones. Entonces allí cuando de manera, si se quiere, misteriosa, se desaparecen en algunos de estos sitios, se desaparecen distintos bienes, distintos enseres o inclusive dinero, y que no es producto de un robo. No hay realmente una
una tipología de robo que se esté viendo, donde alguien penetró por una parte, rompió una pared, rompió un vidrio, rompió una ventana para entrar, sino que es que sencillamente algo se desapareció. Y bueno, al desaparecerse en un sitio, en un lugar de trabajo o algo, pues todos son sospechosos. Todos son sospechosos, pero entre otras cosas, cuando se comienza a investigar, pues entonces comienza a salir a la luz la posibilidad de que una persona que es inmigrante, que recientemente llegó al país, que recientemente llegó a esa empresa o a ese comercio, fue realmente quien perpetró ese hecho. Muchas veces pasan desapercibidos y muchas veces no son descubiertos. Y lo hacen en un sitio, van a otro trabajo, lo continúan haciendo, etcétera, etcétera. Eh, pero suele ser un uso en el cual las personas piensan que tienen el derecho de apropiarse de cosas que no son suyas, sencillamente por el hecho de que están en situaciones de, de, de una gran necesidad al país en el que llegaron. Y que entonces, que bueno, que por estado de necesidad, pues entonces ellos se apropiaron de tal o cual cosa, bien sea para su uso o para venderlo y convertirlo en dinero que es usado para su subsistencia o para cubrir algún tipo de vicio, en el caso de personas que traen algunos vicios específicos relacionados con, por ejemplo, con consumo de drogas y algunas otras cosas. Total que el hurto es una de las variables delictivas en las cuales nos encontramos con estos grupos de migrantes. La otra situación que suele suceder, que también sucede, es lo relacionado con el robo simple y el robo agravado. El robo simple que consiste en robar, en apropiarse, llegar a alguien y apropiarse de alguien arrebatándole, digamos, un teléfono celular o algún otro objeto. Y el robo agravado, que es cuando ya este mismo delincuente o un tipo de delincuente utiliza entonces instrumentos para amedrentar, para someter, casos de utiliza cuchillos, utiliza armas de fuego, para someter y generar este tipo de robo. Y entonces comienzan a operar, al principio llegan, van conociendo el territorio al cual llegaron, van viendo las debilidades, algunas facilidades dentro de los sistemas policiales para poderlo hacer. Establecen algunas veces contacto con algunos delincuentes locales, comienzan a conocer la zona, comienzan a observar eh, las cosas que suceden en la zona y se deciden entonces a incursionar ya generando acciones de robo simple y de robo agravado. Los cuerpos policiales muchas veces se encuentran también con que la forma en la cual generan este tipo de acciones son distintas al comportamiento de los delincuentes locales. Sienten que hay el uso de ciertas cosas que el delincuente local no usa, de ciertas costumbres, de ciertas formas de actuar, y eso hace que los cuerpos policiales entonces entren en un proceso de revisión de su propio funcionamiento. Tienen que ser un poco más acuciosos, más observadores. Esta gente muchas veces viene de haber generado ese tipo de situaciones delictivas en sus propios países y traen una experiencia de cómo hacerlo de manera más efectiva y muchas veces obtienen realmente unas grandes brechas de éxito cada vez que generan este tipo de acciones. Es así como obligan a los cuerpos de seguridad y a todo el sistema judicial a tener que hacer una revisión de cómo es el trabajo policial para impedir este tipo de cosas y para combatir este tipo de cosas, este tipo de actos criminales. De no hacerlo, las policías quedarían realmente bastante anuladas, porque de continuar con la forma tradicional en la cual vienen operando los cuerpos policiales frente a tipos de delitos que son un poco distintos a los que ellos vienen manejando, o el mismo tipo de delito, pero con algunas variables con las cuales no contaban, si los cuerpos policiales no se actualizaran, pues eso continúa a proliferar, comienza a crecer de una manera desbordante y ya entonces el problema sería mucho más difícil de poder solucionar. Otra de las actividades a las cuales se dedican algunos de estos grupos de migrantes es al microtráfico de drogas. Son personas que se dedican a estableciendo los contactos necesarios a los sitios a los cuales llegan,
a traficar con drogas en algunos sectores. Adquieren las drogas por parte de los grupos organizados de las ciudades o los lugares donde llegan y proceden entonces a distribuir esta droga teniendo todo el cuidado que ya saben ellos que deben tener, puesto que vienen también con experiencias en ese sentido de sus países de origen. Y el microtráfico entonces entra dentro de esta situación, una situación bastante problemática, porque para ganar territorios, para ser controlados por estos microtraficantes, comienza entonces una serie de pugnas internas dentro de los distintos territorios de distribución, con la finalidad de establecer control por un grupo, control que antes tenía seguramente otro grupo en ese lugar, buscar la forma de desplazarlos para adueñarse de determinados territorios, hacerse más fuerte y crecer. Y estos grupos de microtráfico son bastante agresivos en ese sentido. Bastante agresivos, y vienen dispuestos no solamente al principio, llegan tratando de entrar un poco por debajo, a bajo perfil, pero a medida que van teniendo éxito, pues actúan como cualquier otro tipo de comerciante, tratando de hacer crecer su negocio, tratando de expandir su negocio, y eso pasa por el hecho de tener que intentar desplazar a los que estaban ocupando ese negocio anteriormente. Entonces, generan también una cantidad de modalidades, que algunas de ellas son novedosas para los países en los cuales llegan. Se dedican a esta actividad criminal del microtráfico, y algunos corren con la suerte no solo de adueñarse de ciertos territorios, sino de crecer de una forma bastante marcada y llegar a formar parte de redes de narcotráfico. Entonces, donde son redes de narcotráfico, que algunas de ellas son de grupos de ciudadanos de determinados países. Son cárteles de droga que operan en otros países, pero con ciudadanos de un país determinado. Por ejemplo, cárteles de la droga colombianos que operan en ciertas partes de los Estados Unidos y de México, cárteles de la droga mexicanos que operan en Estados Unidos, en otras partes, en Europa, etcétera, y que está conformado por grupos de nacionales de un país que han crecido lo suficiente como para llegar a tener ya redes de control ya no solo de microtráfico, sino de tráfico de drogas a nivel general. El tráfico de armas también es otra variable que podemos ver dentro de las variables delictivas de migrantes. Y esto es bastante grave, porque hay países que generan la posibilidad de que los delincuentes puedan tener acceso a armas de distintas maneras, y se organizan de tal forma que llegan a establecer la posibilidad de traficar, de llevar esas armas de un lugar del mundo a otro, prácticamente sin ser detectados. Generan un tráfico de armas que va a alimentar no solo la delincuencia local de los países a los cuales llegan, sino a los nacionales de otro país que están en ese país y que también quieren operar dentro del delito, y para eso necesitan las armas como herramienta para poder operar. No solamente tráfico de armas, tráfico de explosivos y tráfico de una cantidad de cosas que se desprenden de allí y que generan dentro de un estado determinado el gravísimo inconveniente de que, aunque haya tenido hasta ese instante cierto control en cuanto al movimiento de armas, pues estos traficantes de armas logran introducir cualquier cantidad de armamento, en la mayoría de los casos armamento muy sofisticado, que normalmente no está en manos de delincuentes, y que lo colocan en manos de delincuentes, y los delincuentes entonces comienzan a operar con un nivel de efectividad que es muchísimo más marcado, que es muchísimo más fuerte, es más amplio, lo cual les permite ir ganando también muchísimo más territorio, les permite penetrar con mayor fuerza y tener mayor control en las actividades delictivas que generan, y siendo además más sanguinarios en sus actividades delictivas. Y hay un tipo de delito que realmente es muy preocupante, que en algunos países pues no existía y que ahora existe, que es el sicariato. El sicariato es
el negocio delictivo que se genera cuando una persona o un grupo le encarga a alguien la ejecución de una o varias personas. Es el asesinato por encargo. El sicario es una persona fría, criminal, entrenada, absolutamente entrenada, que gana un buen dinero para hacer ese tipo de trabajo, que se desplaza muchas veces no solo sin ser reconocido, sino casi sin ser percibido. Llega a los países, no se dedica a otro tipo de situación, no es percibido sino como un migrante más. Resulta ser de que es una persona que está entrenado y tiene la sangre suficientemente fría como para ejecutar este tipo de acciones de sicariato. Nadie sospecha de él, nadie se lo imagina, su perfil es muy variable, son sumamente ágiles, son sumamente hábiles, no cuentan ellos con los equipos necesarios para operar, pero sí cuentan con la experiencia, con lo cual entonces son contactados por grupos que necesitan hacer ajustes o necesitan eliminar a determinados enemigos y ellos se prestan para realizar ese trabajo, generan el trabajo de sicariato y saben cómo desplazarse de un país a otro. Si las cosas se les ponen un poco difíciles en un país en el cual han realizado estas labores de sicariato, pues sencillamente se desplazan a otro país o vuelven a su país de origen como que si nada hubiera pasado. Pero ya con las alforjas bien llenas de dinero, porque el trabajo de sicariato, el trabajo por decirle de alguna manera, es un trabajo, es una actividad que es muy bien pagada, muy, muy bien pagada. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que son los modus operandi, o sea, cómo operan este tipo de delincuentes migrantes. En el caso del homicidio simple, pues es una forma de actuar delictualmente en el cual una persona que ya trae un historial criminal de otro país y que logró ingresar de su país de origen a otra república con la finalidad de, bueno, trae toda esa experiencia y que se podía encontrarse en una situación en la cual sencillamente quiso hacer un ajuste, se encontró con alguien que era necesario hacer lo que en algunos países se denomina un ajuste de cuentas y bueno, generó la posibilidad de un homicidio simple. Sencillamente eliminó a la otra persona o algún problema, inconveniente interno que se le generó y que lo llevó a él a actuar con la finalidad de neutralizar a alguien. Y entonces, bueno, operó, sacó su arma blanca o su arma de fuego, operó y generó un homicidio simple, generalmente porque fue su decisión hacerlo. Le es fácil esconderse, le es fácil huir, puesto que es una persona que es un migrante y de los ciudadanos de un país se tiene un recuento y un conocimiento de quiénes son, pero de los migrantes los cuerpos policiales apenas están conociendo quiénes son. Un Estado puede conocer más o menos dónde están ubicados sus delincuentes nacionales, cuáles son, quiénes tienen antecedentes, etcétera, pero no así en el caso del migrante. El caso del migrante es una persona que no sabe qué antecedentes trae, qué tipo de conducta tiene una determinada persona. O sea, para ellos cualquier persona es un potencial delincuente, un potencial asesino. Entonces no es fácil reconocerlo. Lo otro es que suelen también mimetizarse dentro de los demás ciudadanos de su misma nacionalidad. Y muchas veces, pues, los ciudadanos de su misma nacionalidad prefieren no decir que conocen a esta persona o que conocen que ha generado determinado tipo de delito, puesto que no quiere correr el riesgo de ser eliminados por este mismo delincuente por el hecho de haber dado esta información que los pone en riesgo. Y bueno, frente a una situación normal que se presenta en algunos países en los cuales los ciudadanos que migran no se sienten con toda la protección por parte del Estado que los acogió y los cuerpos policiales, pues entonces se sienten un poco en indefensión y llegan a operar en base a ciertas costumbres
que dan ellos por llamar leyes de grupos étnicos, en los cuales, bueno, nuestra ley de grupo étnico dice que tenemos que quedarnos callados cuando alguien de nuestro país genera una situación como esta, porque entre nosotros nos conocemos, no nos atacamos unos a otros y no sufrimos ataques por retaliación de ningún otro grupo. Entonces, eso también dificulta bastante lo que es el trabajo policial. Romper con eso es sumamente difícil, sumamente difícil para los grupos policiales. Lo otro es en el caso del asesinato. El homicidio por encargo es esta situación en la cual se le encarga a alguien que, bueno, que opere para asesinar a alguien por una u otra razón, lo que más comúnmente se conoce como el sicariato. Se combina una persona, se le dan los datos para que actúe y la persona, pues entonces toma la decisión de actuar y de llevar adelante este tipo de acción de matar por encargo de otro a una persona. ¿Ok? Tanto en el asesinato como en el sicariato hay motivos, oportunidades y medios. Los motivos en el caso de asesinato pueden ser, normalmente son motivos de tipo personal, situaciones de ajuste, situaciones de desencuentro de unas personas, de unos delincuentes con otros, en los cuales toman la determinación de actuar en contra de esa persona que consideran que es su enemigo o que sencillamente es alguien que le estorba. Encuentran ellos mismos la oportunidad de hacerlo, la oportunidad puede ser inclusive fortuita, se les atraviesa en una calle en un momento determinado, y los medios que se emplean en el caso de asesinato son los medios con los cuales cuenta el asesino. Pues. El tipo de armas o el tipo de medios con tal cuenta que lo lleva a ejecutar ese tipo de acción. En el caso del sicariato, sí hay algunas variables. En el caso del sicariato, como un asesinato por encargo, los motivos no los tiene el sicario. Los motivos para perpetrar este asesinato, esta acción, son de alguien más. Alguien más tiene un motivo que lo lleva a planificar la eliminación física de un enemigo o de varios enemigos. Entonces los motivos son de otra persona, de una tercera persona, que está dispuesto a pagar una gran suma de dinero para que se tome ese tipo de acciones en contra de alguien. Las oportunidades son suministradas también por esta persona que quiere que se elimine a aquella que considera que debe sacar del camino, que debe eliminar. Y es esta persona la que dice, bueno, la que le suministra los datos a este asesino, a este sicario, y le dice, esta persona tiene tales hábitos de vida, frecuenta determinados sitios, tales y cuales determinados sitios, está a tal hora en tal sitio, su familia está compuesta de tantas personas, o sea, le da una cantidad de datos, le dice las mejores oportunidades para actuar son cuando está en esta situación o está en este lugar o transita por tal vía de tal forma, una persona que suele hacer ejercicio a tal hora del día, en tal parque, o se traslada por tal avenida en tal momento, le gusta ir a tal restaurante, y entonces le suministra al sicario una cantidad de información que le permite actuar adecuadamente. Sin esta información, el sicario sencillamente no podría actuar. Y los medios que emplea para ejecutar su acción también le son suministrados. Sean medios explosivos o armas de fuego o de algún otro tipo, le son entregadas al sicario por parte de quien le encomienda esta misión, esta nefasta y terrible misión, y el sicario, bueno, toma esos instrumentos para operar, esos medios para operar, y opera entonces también en consecuencia. Por ese trabajo realizado, por supuesto, como les decía hace un momento, cobra grandes sumas de dinero. Mientras más efectivo y más limpiamente realice y más precisamente realice de manera más precisa este tipo de delito,
este sicario va ganando una fama de ser una persona muy efectiva en este tipo de acciones y si se resguarda suficientemente, como es un tipo de delincuente que no está cometiendo cualquier tipo de delito, sino que genera este tipo de delitos y luego se resguarda y vive como cualquier otra persona normal con el dinero, con buena parte del dinero, que es mucho, que se le ha pagado para esto, pues entonces se hace muy difícil el trabajo de los pesquisas, de los investigadores para dar con él. Y la persona va ganando reputación de forma tal que de acuerdo a los niveles de reputación que vienen dados por lo efectivo que puede hacer su trabajo, comienzan a ser buscados por una u otras personas para contratarlo de nuevo o por las mismas personas para ser contratado de nuevo, ya entonces para eliminar a alguien más de la misma forma efectiva. Estos sicarios muchas veces no solo que obtienen grandes sumas de dinero, sino que llegan a unos convenios con quienes los han contratado, convenios que los llevan a establecer una especie de pólizas de vida, en el cual si ellos muriesen, se establece así que si ellos muriesen en uno de los, de los trabajos encomendados, en uno de estos crímenes encomendados, quien lo contrata se compromete a indemnizar con unas sumas bien altas de dinero a la esposa de él, que aunque esté en otro país, o a su mamá, o a sus hijos, o qué sé yo, y él en la seguridad de que eso se va a cumplir, pues entonces ejecuta estos trabajos. Si esto no es cumplido por las personas que lo contrató, el sicario, antes de tomar estas acciones, toma unas medidas con otros sicarios de ajusticiar a quienes lo contrataron con la finalidad de que a ningún otro se le ocurra no cumplir con este tipo de cosas, so pena de perder la vida. Total que tratan ellos entonces de asegurarse que esta promesa de ayuda a sus familiares se cumpla, que se cumple en función de que también ellos, el sicario como tal, contrata a su vez en silencio a alguien más que se encarga de ajusticiar en caso de que no se cumpla con lo que prometió aquella persona que lo contrató. Entonces, como veremos, es un trabajo un poco más sofisticado que se realiza a nivel de esto del sicariato. Y hay una buena cantidad de sicariatos que son de otros países, inclusive hay algunos nacionales de algunos países que son mucho más efectivos para este trabajo de sicariato que otros. Son como más expertos, como más preparados. Son personas que reciben un entrenamiento muy completo. Se desplazan en vehículos de dos ruedas, en motos, en cualquier otro tipo de vehículos, pero saben de manejo defensivo. Son sumamente hábiles para escapar y para actuar. Se mimetizan con mucha facilidad entre otras personas en el tráfico, etcétera. Tienen una gran precisión, tienen muy buena puntería. Son personas que practican, que se entrenan suficientemente. De alguna manera son como profesionales en lo que hacen. Son muy, muy efectivos. Y por lo general no dejan huella propia de quién ejecutó ese tipo de acción. Entonces es sumamente difícil determinar qué sicario ejecutó tal o cual acción. ¿Ok? Indudablemente que esto trae consecuencias. Este tipo de situación que se presenta por parte de un pequeño grupo de migrantes, los cálculos hablan de que de un 100% de los migrantes que llegan a un país, normalmente 1% o menos del 1% son personas que se dedican al delito. Pero como les decía al principio de esta conversación, el impacto social que generan es tan tremendo que los medios de comunicación resaltan este hecho y las personas de estos países, los ciudadanos de estos países, llegan a tener entonces la impresión de que es que los migrantes, en términos generales, de determinado país, son personas muy delincuentes y entonces los tachan como personas indeseables. Total que son consecuencias además para las personas que migran buscando una solución, ver cómo se les mancha su reputación,
cómo se entorpece la aceptación de ellos en estos lugares a los cuales han ido, a los cuales han migrado con todo el dolor de dejar su país, a los cuales han migrado tratando de buscar solución para ellos y para su familia. Y entonces, de la noche a la mañana, pues comienzan a ser tratados con mucho desprecio por parte de los ciudadanos, puesto que meten en un mismo saco, por decirlo de alguna manera, a los que son delincuentes y a los que no lo son solamente por el hecho de tener determinada nacionalidad. Total que ahí hay todo un trabajo que hay que estar haciendo constantemente con la finalidad de dejar este tipo de cosas claras, un trabajo con los medios de comunicación de los países, un trabajo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, con normas que tienen que ver con la no segregación de determinadas personas, con la no calificación generalizada de determinadas de las personas en un país solamente por ser de ese país determinado y mostrar los números como realmente son, demostrando qué porcentaje de los migrantes de un país son los que realmente delinquen en un momento determinado. Para la comunidad de acogida, que son los que acogen entonces a estas personas cuando llegan a sus países, pues hay consecuencias. Claro, sufren las consecuencias porque la comunidad de acogida, que no es otra cosa sino la comunidad de un país o la comunidad de una ciudad que recibe a estas personas que no son nacionales de su país, sino que son extranjeros, y que los acoge, pues entonces hay unas consecuencias muy, muy fuertes porque entran en un estado, en una situación de incertidumbre y de temor, pero además de un temor justificado porque ven cómo ciertas cosas se están presentando que antes no se presentaban, ciertos delitos y ciertas situaciones. Y entonces hay una consecuencia para ellos porque ven cómo comienzan a ser atacados delincuencialmente de una forma que antes no conocían. Y por supuesto, para la nacionalidad migrante, lo que les decía hace un momento, donde pagan justos por pecadores. En la economía también se presenta una consecuencia muy marcada, porque, entre otras cosas, las compañías de seguro, las pólizas de robo, que cubren robo, asalto y atraco de los establecimientos comerciales, cuando se presentan estas situaciones, van a revisar el costo de las pólizas. El costo de las pólizas porque, bueno, porque están sufriendo más robos de lo normal las comunidades, entonces tienen que ajustar el monto de las primas de seguro, tienen que subirlos. Entonces eso genera una situación de tipo económico. Pero además, como este tipo de delincuentes se dedican a una cantidad de actividades que golpean la economía en general, pues también se golpea la economía de las ciudades y la economía de los sitios que termina siendo una consecuencia gravísima, gravísima para absolutamente todos. Las situaciones de inseguridad generan una ausencia de gobernanza, ya eso habíamos hablado en otras oportunidades. Altera entonces también otra de las consecuencias la seguridad, tanto la seguridad ciudadana, que es la seguridad de los ciudadanos como tal, esa situación en la cual los ciudadanos comienzan a sentirse entonces inseguros, ya no salen a determinadas horas ni van a determinados lugares, porque sienten que los ciudadanos de otros países pueden agredirlos en un momento determinado, como de veras puede ocurrir en algunos casos. Como también las situaciones de consecuencia para la seguridad del Estado, que ya se ve en la necesidad muchas veces de aumentar la cantidad de funcionarios de Estado para combatir, para controlar, para evitar este tipo de delitos y además todo lo que hay que invertir en reentrenamiento de cuerpos policiales, todo lo que tienen que aumentar en cuanto al equipamiento necesario para poder ya no solamente atender las situaciones de delito local, sino las situaciones de delito que les ha llegado también de fuera. Y atender también un problema que es muy grave, que es que este tipo de delincuentes normalmente no opera aisladamente, sino que establece contacto con los delincuentes locales y terminan perfeccionando al delincuente local con los nuevos conocimientos que traen de sus países
Y entonces el delincuente local se vuelve más agresivo, se vuelve más eficiente, se vuelve más efectivo en toda su labor delincuencial. Total que, bueno, en términos generales, pues esta es una situación que vale la pena analizar, en la cual es muy importante tomar en consideración y que se deriva, no depende, sino que se deriva de las situaciones que existen en algunas partes del mundo que obligan a buenos ciudadanos, a personas nobles, a personas de buen comportamiento a salir de sus países, pero que dentro de esos inmensos grupos migratorios pues se cuelan esta cantidad de indeseables con la finalidad de generar este tipo de inconvenientes. Hasta aquí mi exposición el día de hoy. Creo que se hace propicio oír en este momento, si tienen ustedes alguna pregunta, alguna reflexión al respecto, pues con muchísimo gusto estoy en disposición de oírle y de contestarle en la medida de mis posibilidades.